de la Universidad Técnica del Norte retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. El proceso agudo del apéndice representa una de las urgencias más comunes en clínicas y hospitales. Son múltiples las acciones que se le atribuyen a este órgano, un órgano pequeñito, parte del intestino grueso. Sirve como reservorio natural de bacterias capaces de repoblar el tracto gastrointestinal y además es un órgano inmunológico. Es un ganglios que nos ayudan a defendernos contra muchas enfermedades. Sobre este tema vamos a hablar, justamente la apendicitis aguda, con el doctor Pedro Proaño. Él es docente universitario aquí en medicina y también médico especialista en cirugía general, médico tratante del Hospital San Vicente de Paúl. Muchas gracias. Acá, mi doctor. Gracias, doctor Andrade. Es un gusto para mí estar aquí. En realidad, él le decía que hay muchos casos de apéndice que se presentan en clínicas privadas y en los hospitales, pero claro, especialistas como usted pueden determinar muchas veces como los clásicos, ¿no? Con la clínica, dicen yo sé que esta es una apendicitis y hace que no llegue a la peritonitis y lo opera a tiempo. ¿Sigue con esa corriente clásica de que la clínica es preponderante? Buenos días con todos los televidentes. La apendicitis, como todos sabemos, pues es una inflamación o una infección de un órgano que se llama apéndice secal, que se encuentra localizado a nivel de lo que es el colon, ¿sí? Estamos hablando que está localizada en el cuadrante inferior derecho del abdomen, llamado fosa ilíaca derecha, que pues por varias causas puede dar inflamación que conlleva todas estas molestias que vamos a hablar a continuación. Dentro de esto, pues, la clínica es muy importante, ¿sí? En el manejo, los síntomas, los signos que el paciente presente. Para hablar de todo esto, pues podemos hablar que los signos y los síntomas, generalmente el paciente inicia con disminución del apetito, no podemos decir que inicia con anorexia, sino es una hiporexia, ¿no? Que sería una disminución del apetito que está en la mayoría de los pacientes. Estos posterior comienzan a presentar un dolor vago, inespecífico, que puede presentarse en la mayoría de los pacientes en la boca del estómago o alrededor del ombligo. Y conforme pasa y evoluciona el cuadro inflamatorio del apéndice, pues va localizándose progresivamente a nivel del cuadrante inferior derecho, que nosotros hablamos de medicina como fosa ilíaca derecha. Más o menos a las 4 o 6 horas estaríamos hablando que el cuadro ya está localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, y con todo esto pues nosotros podemos diagnosticarlo por métodos clínicos. Estamos hablando que al momento de evaluar al paciente, el paciente nos va a decir: comencé con una molestia inespecífica en la boca del estómago, algo como que me pesa, como que me molesta y no me deja estar tranquilo, pero no pasa, no cede tampoco, sino que permanece todo el tiempo ahí, es continuo, permanente. Y posterior habla de que pues el dolor progresivamente ha bajado y se localizó, dice. De pronto pensé que era una gastritis o pensé que era un problema, que me cayó mal algo que comí el día de ayer. Y bueno, me tomé tal vez un omeprazol o alguna medicación para la ardencia del estómago, pero no me pasó. Cada vez pues el dolor fue bajando y se localizó en la parte inferior derecha del abdomen. Con todo esto pues nosotros podemos hacer el examen físico posterior a esto. Claro, porque doctor, lo ideal, y esa es la finalidad de nuestro programa, es aprender a escucharle a nuestro cuerpo. Si a esas molestias vagas, como usted dice, porque es insidioso, no es tan claro que empiece en la boca del estómago epigastrio, o se localice en el mesogastrio como es del ombligo, y después se localice en la fosa ilíaca derecha, si le dejamos que el cuerpo nos vaya dando todas esas alarmas, se prendan esas alarmas, porque lo grave es que ante esas molestias ya viene el famoso omeprazol, ya viene un analgésico, y se le bloquea al cuerpo la capacidad de decirle esto me está pasando, ¿no es cierto? Lo ideal sería que no se tome medicamentos, que se deje evolucionar el cuadro, y si nota que va aumentando el dolor, que lo consulte al médico. Sería muy fácil diagnosticarlo. Claro que sí. La situación aquí sería el inconveniente que no hay una educación adecuada sobre este tema con los pacientes, y muchos de ellos lo que comúnmente hacen es automedicarse antes de llegar a donde el médico. ¿Qué sucede? Me está molestando el estómago, me está molestando la boca del estómago, no lo toman mucho en cuenta, dicen tal vez sea algo pasajero, vaya a ceder en unas horas tomando tal vez una medicación que lo compré en la farmacia,
Todo eso pues conlleva a que el diagnóstico se vuelva mucho más tardío, Así ¿sí? es. Y por lo tanto, al momento de no solo tomar cierto tipo de medicinas como son las medicinas para las molestias gástricas, sino también medicinas para el dolor, los síntomas van a ser mucho más prolongados más tarde y por lo tanto tenemos mucho más riesgo de complicaciones. Entonces está claro. La primera reflexión es esas molestias gástricas, dejarlas y seguirle el curso. Yo tengo un caso de un amigo formado en la universidad, no es médico, pero en otra profesión. No voy a decir la profesión para no hacerles quedar mal la profesión. Empezó con ese disconfort, ¿no es cierto? Esas molestias así, embotamiento del estómago, dolor gástrico, localizado en el ombligo. Bueno, se tomó un analgésico, de las típicas buscapinas, y se fue al trabajo porque estaba ocupado. Todo el día, a mediodía, el dolor le seguía aumentando, pues ya no era unas, eran dos buscapinas. A la noche, el dolor seguía y él seguía con los analgésicos. Al segundo día, el abdomen estaba en tabla ya. Ese apéndice se obstruyó, se inflamó y se reventó. Entonces, usted sabe, se revienta y las bacterias se riegan por el intestino todo el abdomen. y es una peritonecia. Mire usted cómo no sabemos tener control de nuestros impulsos y no tomar analgésicos que ocultan la sintomatología. Es así. Lo que estamos haciendo es retrasar el diagnóstico oportuno que el médico lo puede hacer. Y evitar complicaciones. Y evitar complicaciones. Uh-huh. De ahí la importancia de acudir de manera oportuna al profesional de la salud, ¿sí? Uh-huh. Sea al área de salud, al centro de salud, al hospital o a la vez al médico de cabecera, quien sabrá referir hacia el cirujano especialista, quien va a dar resolución y va a diagnosticar o a la vez va a descartar el proceso inflamatorio de la apendicitis. Y por lo tanto, entre más rápido sea el diagnóstico, pues obviamente el pronóstico va a ser mucho mejor. Sí, porque de la apendicitis no nos libra nadie. O sea, un niño le puede dar apendicitis, ¿sí? A un joven le puede dar apendicitis, a un anciano, adulto mayor le puede dar apendicitis, pero la frecuencia es más en personas jóvenes, ¿no? Sí, estamos... Y más en varones. Varones, entonces... Estamos hablando que, según las estadísticas, la última estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, uh-huh, alrededor de 38,000 cirugías por apendicitis tuvimos el año anterior. 38,000 cirugías. Es una cantidad enorme realmente, si nos damos cuenta. Y según las estadísticas mundiales, hablamos que una persona, ¿sí?, cada 500 a 1,000 personas va a tener apendicitis. Una persona cada 500 a 1,000. Si hablamos con nuestras estadísticas nacionales, estamos hablando que más o menos 2 personas cada 1,000 personas tuvieron apendicitis aguda en Ecuador. Eso estamos más o menos hablando. Por otra parte, es verdad lo que estamos hablando. Conversamos de que pues, puede ser que le dé un cuadro de apendicitis aguda a un niño tan pequeño, que puede ser menor de 5 años de edad, como una persona adulta mayor de 65 años de edad. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Que el diagnóstico en estos dos extremos de la vida también pueden ser un poco tórpidos, ¿no? La evolución puede ser tórpida porque generalmente son los pacientes que más complicaciones tienen. Estamos hablando de que pues, en los niños menores de 5 años de edad, ¿sí?, tal vez por su sintomatología o por no referir adecuadamente los síntomas, pues el diagnóstico viene a ser un poco más tardío, a la vez que en los pacientes adultos mayores de 65 años, pues igual la reacción abdominal, es decir, los síntomas abdominales también van a ser mucho más tardíos y por lo tanto tienen mayor complicación. Siendo así que las complicaciones en los niños están bordeando alrededor del 45%, es decir, que las apendicitis complicadas es en el 45% en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 65 años está por encima del 50%. Doctor, nos llega una pregunta, previamente nos saluda, doctor, buenos días, doctores, dice, ¿cuáles son los síntomas más evidenciales para sospechar de una apendicitis? ¿Cómo no confundirse con otro tipo de dolor? Porque muchas veces, y tiene mucha lógica esa pregunta, porque en las mujeres se puede confundir con un embarazo ectópico, con una infección pélvica, con una infección de vías urinarias, y sabe porque el apéndice está justo adjunto al ovario derecho. Uh-huh. Dentro del diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que hacer con el cuadro de apendicitis, tenemos que saber que hay un sinnúmero de patologías que pueden simular un dolor muy parecido a la apendicitis aguda, siendo estas problemas ováricos principalmente, problemas a nivel del útero, a nivel de las trompas uterinas,
problema a nivel de las vías urinarias, como pueden ser los cálculos renales, Claro. ¿sí? Que pueden dar un dolor muy parecido. Además de esto puede haber infecciones pélvicas, como la enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones de vías urinarias, e incluso, como habló hace un momento mi doctor, embarazo ectópico. Entonces, todo esto hace que el diagnóstico pues, lo tenga que hacer el cirujano de manera oportuna, ¿sí? Siendo así que en varones, como sabemos, pues si localizamos a nivel del cuadrante inferior derecho, sabemos que está el apéndice y no tenemos el cuidado de tener que descartar un problema de úteros, ovarios y otro tipo. Y es muy probable que si una persona del sexo masculino tiene dolor a este nivel, sea una apendicitis aguda. ¿Sí? Pero en cambio en una mujer sí es necesario descartar otros problemas, ¿no? Descartar problema ovárico, problema de útero, problema de trompas, como decíamos, cálculos, infección de vías urinarias. Y para eso, aparte del examen físico que nosotros hacemos como médicos, pues también tenemos que hacer exámenes diagnósticos, sí, que nos van a ayudar a todo esto de aquí, para complementar. He ahí, por ejemplo, el eco que nos podría ayudar a evidenciar si existe otra alteración aparte de la apendicitis. Entonces, por lo tanto, pues el eco más bien, en vez de confirmarnos el cuadro de apendicitis, nos ayudaría a descartar que no haya otras patologías que puedan simular el proceso de apendicitis aguda. En caso de la mujer. Doctor, y tenemos otras preguntas que están ya a la espera. El examen de sangre le ayuda, ¿no es cierto? Sí, dentro de la batería de los exámenes que nosotros tenemos dentro del cuadro de apendicitis aguda, tenemos los exámenes de sangre, los exámenes de imagen. En el examen de sangre tenemos la biometría hemática, donde contamos el número de glóbulos blancos que existen en el cuerpo. Entonces, si nosotros encontramos que los glóbulos blancos son nuestras defensas del cuerpo y que se elevan ante una infección o una inflamación, contabilizamos que entre 10.000 a 18.000 glóbulos blancos ya existe una inflamación y podemos sospechar que ya existe un proceso inflamatorio. Conjuntamente con la clínica, que es mandatoria, podría sugerirnos que existe un cuadro de apendicitis aguda. Doctor, tenemos una pregunta. Buen día y nos felicitan por el programa. Felicitaciones por su programa. ¿Cuáles son las causas principales a través de las cuales se puede llegar a tener una apendicitis? Los fecalitos, o sea, restos de heces fecales pequeñitas, tal vez. Es lo que aprendí hace muchísimos años. Ahora, modernamente, ¿a qué se le causa? ¿Cuál es la causa de la apendicitis? Ya. Primero, antes que, si nosotros pensamos que hay algún método para evitar todo esto de aquí de la apendicitis, pues no lo hay. O sea, en algún momento de la vida todos estamos en riesgo de tener apendicitis aguda. Cabe recalcar que pues la apendicitis suele ser a causa de fecalitos, ¿sí? Principalmente son fecalitos, ¿sí? Bolitas de heces fecales que se localizan a nivel del apéndice. Como decíamos, el apéndice es un órgano, ¿no es cierto?, a manera de un tubito, ¿sí? Que puede medir entre 2 centímetros como muy pequeño hasta 30 centímetros como muy largo, pero en términos medios hablamos de 6 a 9 centímetros. Si este apéndice se obstruye por una bolita de heces fecales a nivel de su base, de su orificio, por donde produce moco, esta comienza a inflamarse y comienza a infectarse. Puede ser por heces fecales, puede ser por ganglios que se inflaman alrededor, por semillas también que se pueden ingerir, incluso por parásitos. Ascaris lumbricoides, que son las lombrices que son muy frecuentes. Las lombrices. Sí. Entonces, pero una causa como para decir, me voy a cuidar de tal cosa, no existe. No, o sea, si queremos ver una relación directa entre la alimentación, ¿sí? Y la causa de apendicitis, pues no hay una relación muy directa, no podríamos hablar muy directa, porque en este caso, pues, el cuadro, pues, más bien por una situación de obstrucción del apéndice. Entonces, hay ahí, pues, una variedad de causas. Doctor, pero una pregunta, ¿por qué yo admiro a la cultura oriental, admiro y sigo su cultura oriental? ¿Por qué en la cultura oriental, como japoneses, coreanos, chinos, tienen menos apendicitis que la cultura occidental? Claro, podríamos hablar. Su dieta, fibra. Podría ser, se ha hecho estudios realmente acerca de esto, de si hay relación directa o no a la alimentación, pero no se ha visto. No hay cambios muy directos con respecto a la alimentación, ¿sí? Podemos decir que incluso las semillas, las personas que consumen muchas frutas, las semillas pueden ser causas de obstrucción del apéndice, ¿no? A tocar masticarlas las semillas. Pero todavía está en estudio porque esta cultura presenta más y otra menos, ¿cierto? Tenemos otra pregunta, doctor. Buen día, doctores. Si se trata de apendicitis, ¿en cuánto tiempo puede complicarse? Qué buena pregunta. Produciendo una peritonitis. O sea, es que lo ideal es ir a tiempo, pero como le dice, ¿cuánto tiempo hay que esperar?
No hay que esperar en ningún momento. Lo importante aquí no es esperar. El mérito que todo paciente tiene que saber es acudir pronto cuando exista un dolor de esas características al médico. De tal manera que entre más pronto se haga el diagnóstico, pues el riesgo de complicaciones va a ser mucho menor. Hablamos que puede existir complicaciones de dos maneras. Una, cuando el tiempo de evolución puede ser mayor de 48 horas. Exacto, a eso. ¿Sí? Mayor de 48 horas. A partir de las molestias que presentó. A partir de las molestias iniciales de la boca del estómago, alrededor del ombligo, pues contando 48 horas. 2 días. 2 días, pues ya puede existir complicaciones. Además de esto. Complicaciones, doctor, significa que se reviente. Complicaciones nos referimos a que el apéndice se va a necrosar, es decir, en otras palabras, que va a haber tejido desvitalizado, negro, podrido, o a la vez que esté reventada el apéndice y tenga peritonitis. Ya, Las dos son apéndices complicadas si hablamos de ese punto de vista. En 48 horas se necrosa y se revienta. Y se revienta el apéndice. Además de esto tenemos el examen de laboratorio, como hablábamos hace un momento. Si hablamos que tenemos un parámetro de laboratorio de los glóbulos blancos entre 10.000 a 18.000 glóbulos blancos, cuando está por encima de 18.000 glóbulos blancos, también es un parámetro que nos puede indicar que el apéndice ya está complicado. Claro. Entonces, lo ideal es ir a tiempo y ya, muchas veces no estamos con dolor del estómago, con esta molestia, se toma un analgésico y si en un día esos analgésicos no le han hecho absolutamente nada y el dolor sigue, ¿para qué esperar? ¿Y para qué seguir tomando un día analgésicos, segundo día analgésicos, tercer día analgésicos? Entonces, lo correcto sería ya, tal vez, porque en la noche no quiere ir al trabajo, tomarse un analgésico, pero lo ideal sería no tomarlo. Lo ideal sería no automedicarse. Y consultar. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nos tomamos analgésicos y se encubre el cuadro clínico. Se tapa el cuadro. Se tapa. Y luego, generalmente, pues, de tomar medicaciones por unos 3 a 4 días, no tenemos ni molestias abdominales, pero comenzamos a presentar fiebre y otras molestias más adicionales. Dice, ¿por qué estará de pronto color amarillito los ojos? ¿Por qué de pronto está con fiebre? Y no se da cuenta que el apéndice hace 2 días ya se reventó, ya se complicó, se hizo un absceso dentro de la cavidad y obviamente llega más complicación. Doctor, y hay otro caso más importante, es que es en los niños, presentan cuadros diarreicos. La mamacita muchas veces, que es un error. No le dé medicamentos, coge el niño en brazos y va a una botica que parece supermercado y le dan antidiarreicos. Esa diarrea puede ser signo de que es apendicitis. Exacto. Debido a eso, pues la localización del apéndice puede ser variadas en varias partes, a nivel pélvico, a nivel posterior del colon, ¿sí? Por delante del intestino delgado, por detrás del intestino delgado. Todas esas posiciones hacen que nos den unos dolores característicos de cada posición. Pero en muchas ocasiones pues puede estar irritando la parte pélvica y puede producir molestias como urinarias, que simula un proceso de infección de vías urinarias, pero realmente no lo es. O muchas veces ya hay diarrea cuando ya el proceso está complicado y ya está con absceso adentro y comienza a tener producto de esas diarreas. Entonces lo ideal, la mamacita lo que debe hacer es darle un suerito oral. Hidrátelo al niño. Hidrátelo, sí, suerito oral. Agüita con unas cucharaditas de panela en 1 litro y un poquito de sal, y eso es un suerito oral, hidratarlo sería lo mejor, pero no darle analgésicos, porque ese puede ser un signo. Doctor, ¿usted ha tenido algún caso en su experiencia, porque usted estudió 4 años de especialidad, apéndices blancas, donde tiene todas las molestias, ¿no? Los exámenes de laboratorio salen leucocitos altos, el ecógrafo que es experto dice, sí, hay una inflamación, va, entra, opera y la apéndice está sana. ¿Qué pasó? Hay apéndices blancas, ¿no? Sí, claro que sí. ¿A qué nos referimos con apéndices blancas? Nos referimos a apéndices no patológicas, que no tienen características inflamatorias o de infección. A eso pues hemos visto que clínicamente muchas veces el porcentaje de apéndices blancas podría haber sido hasta 23 o 25%, pero debido a los exámenes diagnósticos, como son el eco o la tomografía, si hubiera mucha duda diagnóstica, pedirle la tomografía, pues ha bajado de un 13 a un 15%. Pero la media mundial es 10%. No, hablamos de un 13 a un 15%, más o menos, ya. sí, a pesar de los exámenes diagnósticos. Ya. 13 con una tomografía, incluso 15 con una ecografía. ¿De qué hablamos con eso? De que, pues, a pesar de todo, de los exámenes diagnósticos, pues aún así puede haber un apéndice sin signos de inflamación, ¿no? Que obviamente pues simula
un cuadro de dolor abdominal y que la causa tal vez sea otra, pero no necesariamente eso, sino también el diagnóstico histopatológico nos puede dar o confirmar si realmente hubo una inflamación. Muchas veces lo que nosotros vemos pues no suele ser lo que sucede en la parte interna del apéndice, puede estar iniciando ya un proceso inflamatorio y realmente macroscópicamente o de lo que nosotros vemos no vemos la inflamación como tal. Es que yo vi un caso de esos, doctor. ¿Sí? Por eso le pregunto, porque era una chica joven que tenía dolores difusos y así, ese disconfort abdominal y crónico, ese dolor crónico. Entonces dijeron es apendicitis. Fueron a la operación y la apéndice era blanca, estaba sanita. Y después, ya cuando ya se hicieron los exámenes, pues, lamentablemente muy tardíos, era un cáncer de colon que estaba dando ese dolor abdominal. Mire usted. Ahora, doctor, otra pregunta. Si yo soy viejo, como lo ve, 70 años, tengo un problema, le voy a poner un caso ficticio, tengo problemas cardíacos, soy fumador y tengo problemas pulmonares. Doctor, ¿me operaría del apéndice usted? ¿O recurre a esos tratamientos con antibióticos capaz de no llegar a la cirugía? Porque hay casos así. Claro, puede haber casos. Sí hay casos. ¿Qué hablamos? De que en este caso, siendo la apendicitis, ¿sí?, la causa más frecuente de abdomen agudo y la que más se opera a nivel mundial, pues al momento que una persona adulta mayor, que puede tener comorbilidades, como decimos, diabetes, hipertenso, cardiópata, problemas de epilepsia, entre otras infinidad de enfermedades, pues siempre el beneficio de operar el apéndice, ¿sí?, va a ser mucho mayor que el riesgo del paciente. Claro. Eso siempre hay que sopesar, el beneficio sobre el riesgo. Y estamos diciendo que el beneficio de operar el apéndice siempre va a ser mayor que el riesgo del paciente que va a tener. Obviamente necesitamos un equipo multidisciplinario que nos apoye adecuadamente, sabiendo que las condiciones del paciente pues pueden estar en lo mejor posible, no digo lo adecuado, en lo mejor posible como para ingresar a cirugía. Y yo le pregunto esto porque sencillamente mi padre, 86 años, hipertenso, ancianito, presentó una apendicitis. O sea que los viejos no nos libramos de la apendicitis, ni los niños, ¿cierto? No. Entonces, y mi padre y los médicos, así como el criterio, anestesistas como Alfonso Zambrano, dijeron, no, claro que hay que operar ese apéndice porque él tenía un cuadro de apendicitis, pero requerimos de terapia intensiva y en ese entonces no había terapia intensiva aquí en el seguro. Entonces, lo que hicimos llevarlo a Andrade Marín y se operó, salió de la operación, pero claro, terminó en terapia intensiva. Entonces son pacientes que se dan en adultos mayores, ¿no es cierto? Doctor, estamos en los minutos finales, después de agradecerle su gentileza. Muchas gracias, y éxitos doctor. Aquí. Usted que no es de aquí de la ciudad de Ibarra, pero es muy bien recibido. Gracias, y sobre doctor. todo la población en general se está beneficiando de su conocimiento, de su especialidad aquí en el Hospital San Vicente de Paul. Un mensaje final para sensibilizar a nuestros televidentes y oyentes que deben concurrir a tiempo al médico para evitar una operación que sin complicaciones, porque si voy a tiempo no me complico, pero si voy tarde voy a tener una peritonitis con una herida, pero claro, inmensa. Si hablemos de ahí también la importancia, ¿no?, que el diagnóstico oportuno hace de que pues, las cirugías sean de manera diferente. ¿A qué nos referimos? Tenemos la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica que se habla. Entonces la cirugía abierta sabemos que es una incisión lateral, ¿sí?, que son dentro de las primeras horas de evolución, pues lo podemos extirpar sin ningún inconveniente y tal vez el paciente pueda irse al siguiente día a las 24 horas. Con heridas de 1 centímetro. Con heridas pequeñas. Pero en cambio la laparoscópica también nos da otra ventaja, ¿no? De que son 3 heridas pequeñas de medio centímetro, que obviamente le va a causar menos dolor a diferencia de la cirugía abierta, ¿sí?, menos estancia hospitalaria y también va a tener una buena evolución el paciente, sobre todo por el mismo hecho de que presenta menos dolor, menos riesgo de infección y por lo tanto menos necesidad de analgésicos y otro tipo de medicación. Claro. Hay ventajas, definitivamente hay ventajas. Operarse con la laparoscopía, una herida de un centímetro, máximo 2, y la laparotomía, que sí es una herida y con complicaciones, hospitalización más tiempo, ¿no es cierto? Sí. Yo quiero agradecer, doctor, y estos temas vamos a seguir tratando aquí porque nuestro programa es eminentemente educativo. Ha sido el doctor Pedro Proaño, es médico general con especialidad en cirugía general. En el Hospital San Vicente de Paul lo encuentran y también docente. ¿En alguna institución, en alguna clínica también trabajas de llamada? Sí, muchas gracias. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Médico de Especialidades, estoy a las órdenes para el público en general. Pueden encontrarme ahí. El teléfono salió en la caracterización del doctor Proaño. Muchas gracias, un feliz fin de semana, doctor, que disfrute
y le esperamos el día lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.